Ahí está. Creo que está grabando, ahí ven. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, yendo a los contenidos de la unidad 4, como les decía, en la primera clase vimos lo relacionado a esto que está dentro de este rectángulo, donde se puede ver que vimos la importancia de las leguminosas en la producción animal. Después tratamos lo que son las características botánicas de mayor importancia, sobre todo en términos productivos, lo que es la morfofisiología y el manejo de las especies forrajeras, los modos de reproducción y cómo esto tiene un impacto sobre las variedades que hay disponibles para las leguminosas. Vamos a hacer un repaso de esos puntos. Bueno, la clase de hoy va a estar más relacionada con la parte taxonómica, que es la segunda parte de la unidad. Como la parte taxonómica no es para volver a lo que se vio en botánica sistemática, sino es para ubicar a los ejemplos de mayor importancia de leguminosas nativas y exóticas dentro de los distintos taxones. Y después vamos a ver para las especies más importantes, su origen, su distribución geográfica y las exigencias que tienen en cuanto a clima y suelo, pensando en la adaptación de las distintas especies. Bueno, repasando un poco lo que vimos en la primera clase, hablamos acerca de la importancia de las leguminosas en la producción animal y hablamos de 3 puntos fundamentales. Uno de ellos, el primero, está en relación a la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico, que bueno, que ustedes lo vieron en detalle en microbiología, pero hicimos hincapié en lo que es la transferencia de ese nitrógeno, que es fijado en los nódulos, ¿verdad? Como ustedes vieron, nódulos donde se encuentran bacterias del género Rhizobium y Bradyrhizobium, que es luego movilizado preferencialmente, casi en su totalidad, hacia la parte aérea, que constituye el forraje, ¿verdad? Una vez que está en el canopeo de las plantas forrajeras, este forraje es movilizado al resto del sistema suelo-planta-animal. Al animal directamente lo es a través del consumo de ese forraje, y al resto del sistema suelo-planta es transferido principalmente a través de la orina de los animales en pastoreo, pero también a través de la degradación de material senescente, como las hojas, los tallos que van seneciendo y pasan a ser incorporados a la materia orgánica del suelo, y luego pasan a estar a través de todo el proceso disponible, digamos, para tanto los microorganismos como para otras plantas del agroecosistema. Bueno, en cuanto a, hablamos de la influencia sobre el valor nutritivo en la dieta de los animales. Las leguminosas tienen la característica de que son ricas en nitrógeno, tienen una alta concentración de nitrógeno a un mismo estado de madurez, por ejemplo, en comparación con gramíneas, y esa concentración de nitrógeno disminuye en forma menos marcada que en las gramíneas a medida que avanza la madurez del tejido. O sea, tiene una menor tasa de dilución, digamos, de ese nitrógeno. Esto hace que cuando se agrega una fracción de leguminosas a una dieta, particularmente a una dieta rica en gramíneas, pero particularmente cuando la dieta es rica en gramíneas, del tipo de gramíneas tropicales, o sea, de carbono 4, que tienen una baja concentración de nitrógeno, esas gramíneas, la dieta pasa a enriquecerse en nitrógeno, y esto tiene un impacto sobre la digestibilidad, sobre el consumo y sobre la producción secundaria. Cuando hablo de producción secundaria me refiero a la producción de carne y leche. Como les decía, esto es particularmente cierto en nuestra región, en los trópicos. Por eso es tan importante la presencia de leguminosas. ¿Qué se hace generalmente en nuestros sistemas para suplir esto? Se da suplementos ricos en nitrógeno.
Bueno, desde ya les digo que ahí está esta otra gran opción, que son las leguminosas. En vez de dar algún suplemento derivado de la soja, derivado del girasol, derivado del algodón, se puede pensar en las leguminosas, que se hace muy, muy poco en el NEA. Para hacer una puesta en común, aproximadamente el 90% del área ganadera del NEA utiliza el campo natural como fuente de alimento, digamos, fuente de forrajes y de alimento para los animales, el ganado bovino, pensando en la producción de carne. Y bueno, y cuando se cultivan, bueno, y en esos campos naturales hay una predominancia marcada de gramíneas. Existen leguminosas y hay una gran diversidad de leguminosas, pero con una dominancia menor, digamos. Generalmente tiene una abundancia baja. Y cuando se cultivan especies, en ese 10% restante, cuando se cultivan especies, son especies generalmente gramíneas del tipo carbono 4, son especies perennes y de ciclo estival. Por ejemplo, Gramarro, Hispanicum maximum, pasto pangola, el pasto tangola, todo ese tipo de opciones que generalmente la gente habla y están en el mercado o se propagan de forma vegetativa, son gramíneas tipo carbono 4. Bueno, por eso es que el impacto de la incorporación de leguminosas en estos sistemas puede ser muy marcado y puede dejar a los nuevos profesionales como ustedes en un lugar de privilegio, digamos, al ser innovadores en la incorporación de leguminosas en sus sistemas de producción pecuaria. Y el último punto, la producción con deficiencia hídrica, eso está relacionado con que las leguminosas tienen una raíz pivotante, marcada, y pueden acceder a capas de suelo que sean más profundas en comparación con las gramíneas. Esto permite que en zonas húmedas, cuando hay sequías estacionales, digamos que son de semanas, de días, como la que estamos pasando ahora, o como las que generalmente ocurren a la salida del invierno, las leguminosas pueden seguir creciendo y manteniendo el forraje verde, y esto le da unas ventajas frente a las gramíneas. Con respecto a las características botánicas, hablamos de todas ellas, de las de más importancia, como les decía, el tema de las raíces ya les mencioné, aparte de la profundidad que pueden alcanzar y que tienen una raíz dominante. La segunda cosa que es clave es la presencia de nódulos. En las raíces, la presencia de nódulos y su funcionalidad son las que definen las ventajas que habíamos hablado anteriormente. En cuanto a los tipos de tallo que existen en las leguminosas tropicales, hay una gran diversidad de tallos, como les mencioné, tallos que van desde leñosos y con espinas en las plantas, en las malezas, a tallos herbáceos que pueden ser subterráneos, siendo rizomas, pueden ser rastreros sobre la superficie del suelo, como lo son los estolones, en el caso del trébol blanco, pueden ser erectos, pueden ser tallos trepadores también, o sea, hay una gran diversidad. Eso es, el hábito de crecimiento es sin duda fundamental para la utilización de las plantas forrajeras. Cuanto más tiene un hábito de crecimiento más rastrero una planta forrajera, expone menos sus órganos de reserva, expone menos los puntos de crecimiento y el área fotosintéticamente activa. Las hojas principalmente están menos expuestas, entonces después del pastoreo generalmente tiende a haber una mayor área fotosintéticamente activa de remanente, como se dice. Con respecto a las semillas, hablamos también, eso es clave, en las leguminosas hay un predominio de tegumento duro, que es una característica de primera importancia productiva. En las leguminosas es necesario escarificar las leguminosas forrajeras, sobre todo las tropicales. Digo esto, hago esta aclaración porque está relacionado con la domesticación de las especies. En general, las especies que no han sido domesticadas tienen una mayor incidencia de este fenómeno de la presencia de tegumento duro y dormancia debido a esta característica física.
Es por ello que hace falta escarificar. Hay distintos métodos, por ahí vamos a ir tratando, no solo ahora, más adelante, sino también en lo que es la clase de pasturas cultivadas, donde vamos a ir viendo cómo se usan las especies, en qué manejo se les da. Bueno, hablamos un poco de sistemas, también en la clase anterior, de sistemas reproductivos y fitotecnia. En las leguminosas, a diferencia de las gramíneas, todas ellas son de reproducción sexual. Lo que varía es el sistema de polinización, pueden ser autógamas o alógamas. La alogamia es común en las mimosoides, leucaena. También existen papilionoides, como el trébol rojo, también. Medicada sativa, la alfalfa también es una planta alógama. Y la autogamia es común en muchas papilionoides, sobre todo las nativas. Es un sistema de polinización muy común. Y eso tiene un impacto directo, como ustedes están viendo en la clase de mejoramiento genético, en las variedades y en la diversidad que van a encontrar dentro de las variedades al momento de sembrar, o incluso de la diversidad nacional, la diversidad natural que pueden encontrar. Y por último, que acá me gustaría hacer un poco una pausa, hablamos de la morfofisiología de la planta en pastoreo. Vi que quedaron dudas, porque escribieron acerca de esto en el chat. Cuando hablamos de morfofisiología nos referimos a cambios que se dan en la morfofisiología y cambios que se dan en la fisiología del vegetal cuando la planta es, no solo cuando es pastoreada, cuando es defoliada. Defoliación. La defoliación es una palabra que está en relación a la remoción de la parte aérea del vegetal, ya sea por el pastoreo o por un corte. A eso hacía referencia. Bien, voy a ir de atrás para adelante un poco en lo que expliqué en la clase anterior. El rebrote de las plantas forrajeras depende principalmente de tres características. En primer término, depende del área foliar remanente, después de ese corte o después de ese pastoreo. ¿Cuánto de área foliar queda remanente? El segundo punto son las reservas. ¿Cuánto de las reservas y de los órganos que contenían esas reservas quedan después del pastoreo? Y por último son los puntos de crecimiento. El pastoreo o el corte puede remover los puntos de crecimiento. Y esto depende de que sean removidos o no los puntos de crecimiento, depende mucho del hábito de crecimiento. En las especies rastreras, generalmente no son accesibles al animal o al corte, o no están sobre la altura de corte, los puntos de crecimiento, entonces generalmente no son removidos. Pero en plantas más directas pueden ser removidos, entonces implica una inversión energética muy grande de parte del vegetal para volver a regenerar esos puntos de crecimiento. Esos son los tres puntos de importancia que definen el rebrote de una planta en pastoreo. El efecto en sí de la defoliación, como les decía, no es más que la remoción de hojas, tallos que pueden contener reservas, se pueden remover también inflorescencias, semillas, y esto tiene un impacto sobre la cantidad de luz que llega a la superficie del suelo. Esos son los efectos principales de la defoliación. El vegetal responde de dos, o se puede dividir en dos de forma inmediata y pensando ya en días a semanas. La respuesta del vegetal, clasificarla de esa manera, si uno piensa en horas a días después de la defoliación, lo que se observa después de esa remoción, digamos, del material del forraje, lo que se observa es una reducción inmediata de la fotosíntesis. Bien, esa remoción de hojas y tallos que vienen a ser la parte fotosintéticamente activa del vegetal, lleva
a que haya una movilización preferencial del carbono y del nitrógeno hacia los puntos de crecimiento, que son las yemas axilares, a partir de las cuales rebrotan las plantas forrajeras. A su vez, esa movilización preferencial lleva hacia la parte aérea, tratando de reconstituir la parte aérea que ha sido removida, lleva a que haya un cese en la elongación de las raíces. Obviamente, este cese en la elongación de las raíces tiene un impacto sobre la absorción de nutrientes y la absorción del agua, porque las raíces dejan de explorar el suelo, ya sea en profundidad o hacia los laterales, o el volumen del suelo. Así que bueno, eso es a las horas, digamos, ocurre. Si uno piensa en días, a semanas, ya hay obviamente hay una priorización en el crecimiento ya de hojas y tallos. Se trata de reconstituir el aparato fotosintéticamente activo. Entonces aumenta la fotosíntesis, pero a su vez aumenta por un fenómeno que se da en los tejidos que ya estaban en las hojas viejas y demás, que estaban en la base de las plantas, que al ser removida la parte aérea, esas hojas quedan expuestas, pero generalmente están envejecidas. Eso depende del manejo, obviamente vamos a ir viendo poco esa parte, pero generalmente están envejecidas, se da un rejuvenecimiento de esas hojas, y se da un fenómeno que se llama fotosíntesis compensatoria. Entonces, el aumento de la fotosíntesis después de días a semanas está en relación al rejuvenecimiento de ese tejido maduro y a su vez, si es que quedó, ¿no? Porque hay veces que el pastoreo es tan intenso que no queda nada de hojas, hay que tener en cuenta eso, y a su vez depende de ese nuevo tejido que se ha formado. Bien. Bueno, obviamente se da, como ya cesa la movilización preferencial, digamos, del nitrógeno hacia las hojas, empieza a haber nuevamente un crecimiento en las raíces. Y eso sería un resumen un poco de lo que es la morfofisiología de la planta en pastoreo. Después vamos a ver otros detalles. Hoy creo que nos acompaña un estudiante de maestría de Río Grande do Sul, que le voy a dar lugar para comentar un poco unos ensayos que está haciendo, obviamente como parte de su tesis de maestría, junto con el ingeniero Bani y conmigo, en relación a estos aspectos. Bueno, yendo ya a lo que es la parte taxonómica, como el ingeniero Bani les da en botánica sistemática, hay tres principales subdivisiones, que son las subfamilias de las leguminosas. Bueno, para hablar en general, digamos, cuáles son las principales diferencias entre las subfamilias, podemos decir que en las mimosoideas, las flores son actinomorfas, le voy a mostrar un grafiquito para recordar esa parte, con corola de prefloración valvar. En general, en las mimosoideas, los estambres sobrepasan a la corola y hacen de que sean lo más vistoso de las flores, los estambres. Y las hojas son siempre bipinnadas en las mimosoideas. En las sesalpinoideas, las flores son zigomorfas, la prefloración es imbricada y la corola ascendente, y las hojas son siempre pinnadas. Y en las papilionoideas también son las flores zigomorfas, la prefloración es imbricada, pero la corola es descendente. Y las hojas son también pinnadas como en las sesalpinoideas. Acá en este esquema se ve más fácilmente la prefloración valvar en las mimosoideas, se ve claramente, simple de ver. En las sesalpinoideas es imbricada, pero ascendente, se ve claramente. Y en las papilionoideas es imbricada, pero es descendente. Y tiene estos componentes típicos, digamos, que vieron en botánica sistemática, el estandarte,
como es los pétalos laterales y los ventrales que pueden estar o no soldados. Bueno, yendo a los ejemplos en sí, como les decía, años anteriores veíamos la parte de tribus, ya no lo damos porque en botánica sistemática, debido a una reconsideración en lo que es la taxonomía de leguminosas, han dejado de dar las tribus. Entonces, nosotros las mencionamos acá, pero no pretendemos que ustedes las aprendan, digamos. Simplemente en taxonomía nos restringimos a lo que son las subfamilias. Esas 3 subfamilias creo que es simple de recordar. Y dentro de las subfamilias me gustaría arrancar con ejemplos de importancia dentro de las mimosoideas. En las mimosoideas existen un grupo de especies que son arbustivas o arbóreas de gran importancia en el NEA. ¿Por qué son de gran importancia? En el caso de muchas de ellas, como les mencionaba cuando hablaba de los tipos de tallo, son malezas del campo natural y malezas de las pasturas cultivadas. Y son de vital importancia en la producción ganadera. Dentro, bueno, de esas malezas hay un género muy importante que tiene una presencia en todo el NEA, podría decir, que es Acacia caven y Acacia aroma. Son 2 malezas de mayor importancia en todo el NEA, Formosa, Chaco, Corrientes. Es más, hicimos una visita a lo que es la localidad de Sauce. Me llamó la atención la incidencia que tienen estas malezas en campos cultivados, digamos, de avena negra, incluso campos donde había trigo, y después pasan a alfalfa. Mucha incidencia de estas malezas, que implica un manejo preventivo, que lo van a ver en la siguiente unidad, y el control en el caso de que no hayan hecho ese manejo preventivo, donde implica manejar la oferta y la demanda que van a ver en los prácticos para tratar de disminuir la incidencia de estas malezas. En el caso del género Prosopis, es de gran importancia para la producción, principalmente para la producción de madera. Los sistemas silvopastoriles que existen en el Chaco mayormente se hacen utilizando el componente arbóreo al algarrobo. Bueno, tienen su aporte, digamos, también al sistema suelo-planta-animal a través de la fijación y transferencia del nitrógeno, como les decía, y también los frutos son consumidos por los animales y tienen un alto valor proteico. El caso de Prosopis affinis, también, esto es el ñandubay, define toda un área, esta especie, que justamente se llama el monte ñandubay, región del ñandubay, que hace referencia al parque mesopotámico. Como ustedes vieron en la unidad 1, el parque mesopotámico está ubicado en todo lo que es Entre Ríos, sur de Corrientes, centro-sur de Corrientes, que es la parte donde está más concentrada la ganadería en el NEA. O sea, es la parte más importante desde el punto de vista productivo, me refiero a la ganadería bovina de producción de carne. Esta es la especie emblemática, Prosopis affinis. Y bueno, es el componente arbóreo del parque mesopotámico, justamente uno de ellos, ¿verdad? También hay varias especies de Prosopis, pero justamente es la especie que define, que le da el nombre a ese ambiente. Dentro de especies, otras especies, digamos, tenemos al género Desmanthus y al género Leucena. Voy a pasar a hablar de ellos. Género Desmanthus es un género relativamente chico que tiene varias especies que son nativas. Pero acá hay un tema con la taxonomía del género y la gente que colecciona y trata de mejorar esta especie, que mayormente han sido los australianos. También hay trabajos de acá de la Argentina,
de la Universidad Nacional del Litoral, que han hecho esfuerzos, además han inscrito un cultivar recientemente, de Desmanthus virgatus. Los australianos lo han hecho varias décadas atrás, han venido a nuestra zona, han coleccionado gran parte del germoplasma presente en nuestra región y han hecho selecciones en su ambiente. Y a partir de eso han seleccionado los materiales más adaptados a su ambiente. Bueno, ellos, los australianos particularmente, que han sido quienes usaron a estas especies en cultivo, las describen como materiales muy interesantes, o cuáles son, o pensando en las ventajas, digamos, es que son muy persistentes al pastoreo y que tienen una tolerancia importante a lo que son las sequías estacionales y también hacia inundación temporal, que es típico, digamos, por ejemplo, en la región chaqueña húmeda, donde están presentes Desmanthus virgatus, naturalmente son típicas estas inundaciones temporales y la especie está presente. En general son plantas perennes, subarbustivas, de porte bajo, digamos, no van más allá de 1,30 m. Están bien adaptadas a suelos de textura media pesada, eso es importante, no hay muchas leguminosas que tengan esa característica. Y los australianos particularmente la describen como muy palatable, ¿no? Desmanthus virgatus. Unas imágenes de la especie, el arbusto en sí. Esto viene a ser las legumbres, una legumbre digitada, las semillas, y esta es el área de adaptación, digamos, un trabajo de los australianos también, un área de adaptación, fíjense que abarca mayormente acá en nuestra zona de influencia, digamos, lo que es el Chaco sudamericano. Está, cuando más adaptado, digamos, está en color rojo más intenso, digamos, en el mapa. Después está el género Leucena. Esto son especies que provienen del centro-sur de México. El género contiene alrededor de 40 especies, pero hay una que sin duda se destaca como forrajera, que es Leucena leucocephala. Es un árbol, en este caso, a diferencia del anterior, que era un arbusto de porte bajo, esta especie es un árbol que puede alcanzar dimensiones muy grandes, si no se lo maneja bien. Es una especie, a diferencia de Desmanthus, Leucaena es bien tropical. Se adapta de manera marginal al subtrópico y es tolerante a las heladas, digamos, se evidencia daño, digamos, por las heladas, pero en nuestra zona se adapta muy bien. Tiene muy buen valor nutritivo, tiene muy buena palatabilidad o aceptabilidad, digamos, por parte del animal. Por decir algo más de la especie, bueno, tiene un problema de toxicidad potencial, tiene un compuesto en el forraje que se denomina mimosina. La forma de lidiar con esto es que la fracción en la dieta no supere el 40%. Para llegar a esto, generalmente lo que se hace es se asocia con gramíneas, se siembran surcos separados entre 4 y 9 metros, y entre medio de esos surcos se siembran gramíneas. Los australianos han trabajado mucho con lo que es Cenchrus ciliaris, mezclas con Dicantium también. Con Cenchrus ciliaris mayormente, también con Panicum coloratum. Digo perdón porque Dicantio está un poco más adaptado a un ambiente un poco más bajo. Eso se adapta bien a se lo puede consociar mejor con Desmanthus, ¿no? Bueno, volviendo a Leucaena, entonces,
uno lo que puede hacer es asociarla con una gramínea o usarla como banco de proteínas, un nuevo concepto que incorporo acá a la clase, que es tener un área reducida, digamos, con leguminosas cultivadas como mono, como pastura monofítica, se llama una sola especie, digamos, y se le permite al animal que ingrese a pastorear entre 3 y 4 horas por día a la leguminosa y el resto del tiempo está sobre una gramínea. De esa manera se trata de disminuir el efecto de la mimosina. Otra forma es inocular al rodeo con una bacteria que se denomina, que bueno, está ahí, Synergistes jonesi, que se inocula alrededor del 10% del rodeo y después a través de... se van pasando, digamos, entre los animales, esto a través del agua de bebida, digamos. También esta bacteria lo que permite es la degradación de la mimosina en el rumen de los animales que están pastoreando. En general la leucaena tiene un bajo vigor inicial, bueno, a lo que implica bastante manejo, a la siembra, para tratar de que prevalezca la especie y no las malezas que están presentes, ni hablar si la pastura con una gramínea ya está instalada y hay que manejar, eliminar directamente la gramínea del surco donde se va a sembrar para poder instalarla. Hay experiencias en la provincia de Formosa, hay experiencias en la provincia de Corrientes, hay experiencias buenas en aquellas personas que han manejado bien. ¿A qué me refiero con manejado bien esta especie? Es que uno la tiene que mantener a una altura que el animal la pueda consumir. El animal puede consumir la leucaena cuando es alta y el tallo es fino, digamos, porque lo que hace es se apoya sobre esos tallos y después accede, digamos, al forraje que está en la parte más alta, digamos, acostando, digamos, esos tallos. Pero cuando los tallos son muy gruesos, no lo puede hacer. Entonces, y si eso no se poda, pasa a formarse un árbol y bueno, y se convierte en una maleza del sistema. Entonces, como les digo, hay productores que la han manejado bien, hay otros que no. Con el profesor titular anterior de la materia, el ingeniero Tomei, habíamos visitado un campo donde había una plantación de leucaena que ya tenía 10 metros de altura, digamos, los árboles, se le había escapado, y bueno, ahí pasa a ser una maleza de un sistema pastoril. Bueno, en lo que es las experiencias en Chaco Formosa, con leucaena, generalmente lo que implicaron es la formación de un camellón antes de la siembra, porque la especie no tolera el encharcamiento. Eso es fundamental. Algunas imágenes, este es el árbol, como les digo, si uno no maneja, se forma un árbol, puede ser bastante de motodeporte también, sobre todo si está espaciado. Esto es un sistema en Australia, digamos, donde están los surcos de leucaena y la siembra de gramínea. Esa es la altura, digamos, o en esta otra foto, que se debe mantener al árbol, cosa de poder aprovecharlo, ¿no? Como pueden ver, el área de adaptación, digamos, incluye toda la región NEA. No sé si no estoy viendo una pregunta, si me la hacen en forma oral y la puedo responder. Ya les digo, no puedo leerlos al mismo tiempo. Sí. Estaban preguntando cuántas podas necesita. Bueno, eso está en relación al ambiente, en primer término. Esta especie se puede cultivar en suelos pobres, pero tiene un crecimiento menor, obviamente, que en un suelo más fértil, digamos. Entonces, depende, y obviamente creo en los trópicos, que en los subtrópicos, entonces la frecuencia de las podas depende de eso, y depende también del manejo que se le dé con el pastoreo,
pues generalmente está pensado esto para que se utilice en pastoreo directo. Entonces, las podas se realizan cuando el árbol, como se puede ver acá, empieza a escapar, digamos, el animal ya deja de tener acceso a estas ramas, digamos, como pueden ver acá, digamos que ya el animal no accede al forraje que está en esa. Se han probado, por ejemplo, podas incluso desde 20 centímetros con desmalezadora, cuando el tallo todavía es fino, hasta se han elaborado, se armaron máquinas, digamos, con sierra como para cortar ya el árbol cuando el tronco ya tiene dimensiones así como esta. No muy exitosas esas pruebas. Entonces, también dependiente del ambiente y el manejo que se les da. No hay una receta para decir, bueno, tal número de podas en forma anual. Hay un trabajo de una experiencia de un productor que cultivó leucaena en la provincia de Corrientes y en el Chaco, que después le puedo pasar. Ese trabajo es bastante largo, digamos, tiene todos los detalles de cómo manejó el cultivo. Y bueno, para que lo tengan en cuenta, digamos que él es más interesado en esta especie en particular. Ingeniero, ¿tiene algún problema con la salinidad? Sí, esto no tolera salinidad en el suelo. Se adapta, si el nivel es bajo, se adapta de manera marginal, digamos, pero no es para ambientes salinos. Generalmente cuando se hace en lo que es Chaco, digamos, se buscan las partes más altas y bueno, con bajos tenores salinos. Bueno, eso lo mencioné para Desmantus. Otra cosa que mencionan como interesante los australianos para el género que expliqué anteriormente es que tolera altos niveles de alcalinidad. Eso es muy interesante. Profesor, No para el caso de leucaena, para el caso de Desmantus. una consulta, profesor, para Sí. leucaena. ¿Necesita alguna escarificación, algo antes de la siembra? Sí. Como les decía, eso es general, digamos. Esta forma puede ser por medios físicos, pero este productor que lo hizo acá, que tuvo su experiencia acá en nuestro NEA, digamos, recomendaba lo que es la utilización de agua caliente a 80 grados y como sumergir las semillas por 4 minutos en el agua caliente, digamos, a 80 grados. Es mejor la germinación. Germina casi el 90% de la semilla va a germinar después de esta. Bueno, dentro de lo que son las otras forrajeras, las papilonoideas, en primer lugar me gustaría mencionar al género Medicago. Y si uno habla de Medicago, tiene que hablar sí o sí de Medicago sativa, la alfalfa, que es la reina de las forrajeras. Como les decía, es la primera forrajera que se domesticó, le conté eso en la primera clase, en el norte de Irán hace 3.400 años. Eso lleva a que tenga ese tallo muy particular, que es un tallo contraído, donde hay una gran concentración de yemas axilares que le permite rebrotar después del pastoreo. La especie es muy exigente en condiciones del suelo. Es una especie de zonas templadas, se adapta marginalmente al subtrópico, pero donde se adapta al subtrópico el suelo tiene que ser muy bueno. Generalmente compite con los cultivos mayores, compite con el maíz, con la soja, digamos, por su nicho. Requiere suelos bien drenados, eso es fundamental. Ayer hablaba con un exalumno, un muchacho hizo la tesina conmigo, ya varios años atrás. Se dedica a esto, se dedica a la producción de alfalfa, la zona de Charata y sus alrededores.
Ellos tienen un grupo de productores que exportan, digamos, el heno, que producen fardos de alfalfa. Bueno, lo exportaron a Europa en su momento, ahora están exportando al Paraguay. Y hablaba de que, bueno, los años que hay inundación se pierde el cultivo. El alfalfa generalmente se piensa o se espera que produzca por 4 años para que sea rentable. Y entonces cuando hay exceso de precipitaciones, se pierde el cultivo. Generalmente se adapta muy bien, como les decía, por las exigencias en el suelo. Otras cosas como lo que dice acá, digamos, pH neutro, que sea rico, el subsuelo rico en calcio, tiene que tener más de 20 partes por millón de fósforo del suelo, que es, esto encontramos en los mejores suelos del NEA, digamos, ahí en la zona más agrícola del NEA, la zona de influencia de la localidad de Charata. Bueno, es ideal para la producción de heno, pero también se pastorea. También se usa mucho para pastoreo, digamos, la alfalfa. Pero hay muchos productores que son más bien agrícolas que también producen alfalfa, digamos, según la oportunidad, ¿no? Bueno, hay otra especie. Le voy a mostrar ahora unas imágenes de alfalfa y después, cuando vemos pasturas cultivadas, volvemos también a ver lo que es alfalfa, que se llama Medicao polimorfa, que es el trébol de carretilla. Es una especie muy interesante para lo que es la parte húmeda de Corrientes y de Chaco. Una especie, esta es invernal. A diferencia de la alfalfa es de ciclo estival. Se siembra en el otoño, pero es de ciclo estival. Se puede sembrar en primavera también, pero generalmente se siembra en el otoño por una cuestión de competencia con las malezas. Bueno, en el caso de Medicao polimorfa, esta es una especie invernal anual que tiene una buena resiembra. Muy interesante, simplemente quería hacer una mención de esta, no se la usa hoy en día, pero es más que interesante. Una imagen de la alfalfa, un alfalfar, como les decía, bueno, acá la característica principal que tiene, aparte de la raíz pivotante, esta importante, es la corona, de donde rebrota la planta y se utiliza principalmente para la producción de heno, pero también se la puede pastorear. No sé, se ve también, la nomás, ingeniero. Bueno. ¿Cómo? No, que se veía la filmina nomás, ahí recién hizo el cambio, se ve lo que había explicado de corona, eso no se veía mientras lo explicaba. Ah, bien. Ahora están viendo acá la corona. No sé si ahí sí, ahora sí. Ah, bien. Entonces, como les decía, esta es la clave, digamos, la corona, esta zona del tallo, que está bien en la superficie del suelo, donde hay una gran concentración de puntos de crecimiento. Bueno, al ser tan buena forrajera, se está tratando de mejorar la especie para suelos pobres. Brasil está haciendo grandes esfuerzos para tratar de mejorar la alfalfa para sus ambientes, digamos. Suelos característicos de las zonas tropicales. Digamos, fíjense, este es un ensayo de evaluación en la cercanía de São Paulo, Brasil, donde están tratando de seleccionar líneas, digamos, mejor adaptadas para esos ambientes. Esto es el estado de la Florida en Estados Unidos, donde predominan los suelos arenosos. Este muchacho es profesor de la Universidad de la Florida, egresado de nuestra facultad, hizo la tesina con el ingeniero Eric Martínez y conmigo, se llama Esteban Ríos, y ahora trabaja como profesor de forrajes en la Universidad de la Florida y está tratando de desarrollar nuevas líneas de alfalfa adaptadas a ese ambiente, digamos, pH ácido, suelos que no retienen agua, que son pobres en nutrientes, típicos, digamos, por ejemplo, son parecidos a la zona de lo más arenosa de la provincia de Corrientes, que se extiende, para aquellos que no conocen, digamos, San Miguel, Loreto, Santa Rosa, Tabaí, Santa Lucía,
eh, parecido a ese tipo de ambientes, están tratando de desarrollar nuevas variedades de alfalfa. Justamente estuve en contacto con él ayer, me estuvo comentando detalles, pero creo que con esto, mostrar esto ya está bien. Bueno, Melilotus albus, el trébol de olor. Voy mencionando algunas personas que creo que es importante mencionar los nombres. El caso de Melilotus, hubo un problema después de muchos años de monocultivo de algodón en la región chaqueña en relación a las características físicas del suelo, como ustedes ya saben. Y hubo un profesor de nuestra facultad que decidió en su momento, profesor de manejo y conservación de suelos, que decidió tratar de incorporar el Melilotus a esos ambientes porque tienen una raíz, es una especie anual, invernal, que es, tiene, como le decía, raíces muy fuertes, que pueden penetrar capas endurecidas del suelo, pisos de arado, como se llama, y a su vez, bueno, incorporar, cumplir el rol, digamos, de un cultivo de servicio e incluso, obviamente, una especie forrajera, invernal, para esos ambientes. Digamos, zona centro de la provincia del Chaco. Entonces, bueno, incorpora Melilotus en esos ambientes, la gente lo adopta, digamos, en la zona de influencia de San Peña, Melilotus albus, y hasta hoy, digamos, a pesar de que pasaron muchos años, se lo sigue usando al Melilotus. Está bien adaptado a suelo de textura media, ¿cómo es? De franco arenosos a franco arcillosos, tolera salinidad, tolera alcalinidad, eso lo hace muy bien adaptado a esos ambientes que se han empobrecido, pero también tienen problemas de salinidad y alcalinidad. Tolera algo de encharcamiento. En general tiene baja palatabilidad, pero los animales lo consumen. Por eso tiene un olor particular. Por eso lo llaman trébol de olor blanco. Eso proviene de un compuesto que justamente si uno corta y si se seca este material, este compuesto que se denomina cumarina pasa a ser tóxico para el animal y le puede causar hemorragias internas, por eso no se aconseja elaborar heno a partir del Melilotus. Bueno, la persona que lo introdujo, como le decía, el creador de la cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, el profesor Pedro Fuentes Gordo. Esto es en el campo de Manfredo Kramer, la cercanía de Machagay, el técnico asesor, ingeniero Oscar Marcón, en un campo, digamos, que se cultivó algodón por muchísimos años. Cuando compran este campo describen que no había cultivo que se adapte a este ambiente, entonces pasan a cultivar el Melilotus, y en este caso en conjunto con Grama Rhodes, que es Chloris gallana. Bueno, pasando a otra especie, el trébol blanco. Esta es una especie de las más importantes a nivel mundial, el trébol blanco, Trifolium repens, como forrajera. La base forrajera junto con el ryegrass perenne en los sistemas de producción ganadera de Nueva Zelanda, una especie nativa del Mediterráneo, es una especie estolonífera, es invernal, es perenne en la región donde se originó y en su región de adaptación. Sin embargo, en las regiones cálidas, si se adapta como especie anual, con buena resiembra. Hay algo de experiencias, digamos, de la cátedra de forrajes, donde se sembró en la zona de influencia del albardón del Bermejo,
digamos. Además, tenemos un alumno en la cátedra que tiene en su campo trébol blanco después de 30 años de haberlo sembrado. Generalmente se adapta muy bien a lo que son las praderas. Praderas de Paspalum notatum, y en los bordes, digamos, cuando ya pasa a ser la media loma, ahí es donde se adapta bien esta especie. Bueno, en los lugares donde mejor se adapta, tolera pastoreo intensivo y frecuente, pero como les decía, la limitación para nuestro ambiente son los veranos muy calurosos y las sequías prolongadas. Eso es lo que limita al trébol blanco en nuestra región. Es exigente en fósforo, esto requiere más de 15 partes por millón de fósforo, y se adapta mejor a suelo de textura media a pesada. Una idea excelente para asociarlo con gramíneas. Gramínea de porte bajo. Bueno, el trébol rojo, entonces Trifolium pratense, otra especie del género Trifolium, que también es oriunda de regiones templadas, por eso justamente y está entre las especies que más se cultivan a nivel mundial. También en nuestra zona se adapta de manera marginal, particularmente hay experiencias en la zona de Mercedes, o sea, dentro de lo que es NEA, sur del NEA, digamos, sería el área de adaptación para el trébol rojo, de una especie anual invernal, como les decía. Existen experiencias en la Florida para tratar de generar nuevas variedades adaptadas a suelos bien drenados, a suelos poco provistos, con pH ácido, y hay 3 o 4 variedades ya nuevas que todavía no han llegado al país. Nosotros, a través de un convenio con la Universidad de la Florida, convenio que está entre la Facultad de Ciencias Agrarias y la Universidad de la Florida, nos han transferido parte de ese material. Estamos por empezar un programa de selección, digamos, dentro, como una especie alógama de selección, digamos, dentro de esas variedades. Que justamente la idea era sembrarlo ya en esta temporada, bueno, y ahora estamos un poco atrasados por esta situación particular. Bueno, existe una especie de Trifolium que es nativa. Se la encuentra en la provincia de Corrientes, en Río Grande do Sul también, el Uruguay también, pero haciendo referencia al NEA, también está en Misiones. No se sabe de la diversidad y de cómo esa diversidad se ajusta a los ambientes donde se la puede encontrar. Lo que se sabe es que es una especie invernal, es perenne, es de hábito de crecimiento bien rastrero y puede alcanzar una cobertura muy importante, puede llegar a tener un 10% de cobertura, y esto es un estudio hecho en las cercanías de Mercedes, y un 3% del forraje puede llegar a ser un 3% del forraje disponible. Generalmente es tan rastrera que no es alcanzada a veces por el bovino, digamos, pero cumple el rol, sí, de fijar nitrógeno y de transferirlo al sistema. Bueno, otra especie que me gustaría mencionarles es Aquinomena americana. Esta es una especie anual o bianual, de ciclo estival, que se adapta muy bien a suelos con encharcamiento. Bueno, hay mucho de difusión en la actualidad de esta especie en el NEA, yendo desde el extremo, digamos, Tierras Coloradas, Santo Tomé, hasta el oeste chaqueño. Justamente ayer me comentaban que hay como 200 hectáreas ya sembradas en el oeste chaqueño de esta especie. Hay una empresa que le está multiplicando la semilla y pensando en comercializarla en el NEA, y han generado, bueno, un material que ya estaba en nuestra región, digamos, le han dado un nombre, y
están en la etapa esa, justamente, de multiplicación. Es muy palatable, se adapta muy bien a rotaciones, por ejemplo, con el arroz, se puede, en ese ambiente donde se cultiva el arroz, crece muy bien, pero está sorprendiendo, digamos, acerca del nicho de adaptación, aparentemente es más amplio de lo que se pensaba. Existen especies nativas también en nuestros campos naturales, digamos, como Echinomene falcata, Echinomene montevidensis, o sea, una especie que ya está bien representada en nuestros campos naturales. Echinomene americana también. Es más, nosotros la hemos encontrado en cultivo del pasto cambá, digamos, creciendo de forma espontánea. Se asocia muy bien con el pasto cambá. Realmente creo que es una asociación muy, muy buena, digamos, comparten el nicho y crecen muy bien juntas estas dos especies. Acá está una imagen, esto es zona de influencia del río Bermejo, en la cercanía de San Martín. Esto es el campo de Schultz. Y bueno, ellos están participando, digamos, del proceso de multiplicación como productores multiplicadores. Bueno, pasando a otra especie, ya habíamos hablado un poco en la primera clase, a otro género, mejor dicho, el género Arachis. Muy estudiado en el Instituto de Botánica del Nordeste, este género, impulsado esto por Antonio Krapovicas, el fundador del IBONE y antiguo profesor de genética en nuestra facultad. Tiene muchas especies que son de interés como forraje. Entre ellas hay una que él mismo describió hace muchos años atrás, que se denomina Arachis pintoi. La especie es nativa del Brasil, es perenne, de ciclo estival, se adapta mejor a suelos rojos, suelos bien drenados, bueno, con todas las características de esos suelos tropicales. Requiere altas precipitaciones esta especie. Es un poco complicado, como mencionaba bien un compañero en la clase anterior, el tema de la cosecha de semillas, un poco hubo una discusión, un intercambio de opiniones, en realidad con la ingeniera Castellán, muy interesante, acerca de la cosecha de semillas. La cosecha de semillas, como esto no es un material domesticado, digamos, no es tan simple como en Arachis hypogia, digamos. Esto es más complicado y estos frutos tienden a quedar, digamos, en el suelo después de maduro, no es que salen, digamos, al estirar. Tiene una baja tolerancia a heladas, entonces se adapta de manera marginal a lo que es la región subtropical. De todas maneras, hay experiencias en el NEA, crece muy bien, obviamente tiene un daño importante en el periodo invernal, que lleva a que sea la principal limitación de la adopción de Arachis. Entonces sería una especie recomendada para lo que es Misiones, norte de Corrientes, mayormente. Le pregunto, ingeniero, Sí. el tema de la costa, que yo me acuerdo que el chico había dicho que quedaba mucho debajo del suelo, el tema de la semilla. ¿Cómo hacen para cosecharla ahí? ¿Levantan el pan? Esa parte del pan tierra, ¿cómo harían? Claro, eso implica sí, es buena la pregunta. No hay mucha gente que lo coseche, pero los que cosechan, por ejemplo, hay experiencias en Bolivia, en una cooperativa que se dedica a la producción de semillas de especies forrajeras, que produce semillas de este material, y lo que hacen es remueven esa parte, la capa, digamos, donde están contenidas, que se ve ahí, donde están contenidas las semillas, y después hay que hacer un zarandeo. Pues fíjense, tiene un tamaño importante, entonces cuando el suelo está seco, digamos, es posible por zarandeo separar las semillas del resto del suelo. Obviamente es algo muy artesanal, y bueno, por eso justamente el costo tan alto de la semilla de Arachis pintoi. Y por eso también es que mucha gente recurre a lo que es la propagación vegetativa. Es posible propagar esto en forma gámica. Ven que tienen estos estolones.
es posible ir trozando esto y se puede propagar, por ejemplo, en un sombráculo, invernáculo, y luego plantar, o directamente tratar de plantar las guías estas enraizadas. Es una planta autógama, y eso hace que si uno produce semillas, que haya uniformidad, digamos, en lo que germina, y bueno, y justamente uno esté reproduciendo el mismo genotipo. Bueno, otra especie de Arachis nativa de nuestra zona, nativa al norte de Corrientes, Misiones, Paraguay, sureste de Brasil, es Arachis glabrata. Esta especie fue coleccionada por los norteamericanos en nuestra región, fue llevada al estado de la Florida, Georgia. Bueno, la han seleccionado simplemente porque produce muy poca semilla, es rizomatosa, y la cultivan a latitudes tan altas como a 31 grados de latitud. Es de lento establecimiento, sin embargo, una vez que forma un tapiz, es realmente un tapiz perenne. Este es un tapiz puro, pero a su vez se asocia muy bien con especies de porte bajo, perennes, estivales de porte bajo. Se desarrolló mucho en la Florida. Le paso a mostrar una imagen. Fíjense, es un campo nuevamente, Esteban Ríos acá, mostrando en un campo de Arachis glabrata, suelo arenoso, pH ácido, muy pobre. Generalmente lo que es la producción de heno y comercialización en Estados Unidos era lo contrario de lo nuestro, digamos. Bueno, acá la alfalfa, zona productora de alfalfa Paraguay del Sur, pampa húmeda, y luego se movía eso, se transportaba hacia la parte más cálida. Bueno, en Estados Unidos era lo opuesto, digamos, se producía en la parte más al norte y después era transportada a Georgia, en la Florida. Y bueno, entonces ellos hicieron una gran inversión en lo que es colección y mejoramiento, selección, más que nada de una especie a partir de la cual se pueda producir heno, y consiguieron esto, y hacen fardos de Arachis glabrata, tiene un muy buen valor nutritivo, como les decía, es rizomatosa, entonces todo el material que expone sobre la superficie del suelo son hojas. Entonces, muy interesante, fíjense, están en 15.000 hectáreas, más o menos, en el sur de Estados Unidos, y va creciendo eso. Sí. La imagen de Arachis Pintol todavía no cambió, no sé si se colgó con el power o qué. No. Ah, ¿ahí pasó? Ahí se ve uno que está en 30.000 acres. Eso, ahí estamos. Ahí está. Bueno, eso es Arachis glabrata, entonces, lo que se ve ahí. Ahora sí estamos viendo entonces esta imagen, donde está el profesor Esteban Ríos mostrando lo que es un cultivo de Arachis glabrata, entonces pensando en la producción de heno. En un suelo arenoso, como les decía, ácido, que no retiene prácticamente humedad. Esto es perenne, de larga duración. Estos campos, porque esto fue plantado, me comentaban, hace más de 10 años. Fíjense, bien manejado, obviamente fertilizan, como es un cultivo de algo monoclonal, digamos, aparecen virus, bueno, ya tienen todas las características típicas de algo que es un genotipo, digamos, en un área grande. Pero bueno, es lo que están haciendo y le está dando muy buenos resultados, digamos, para el ambiente el cual producen. Ingeniero, Bueno, ¿cómo sí. manejan el tema de la dormancia en la grata? No, acá perdón que no mencioné, pero como es estéril, o mayormente estéril, lo hacen en forma de propagación vegetativa. Les voy a mostrar en la clase de pasturas cultivadas cuáles son todo el proceso, digamos, para lo que es la propagación agámica en la especie forrajera, y voy a mostrar ejemplo de esta, pero lo que hacen es levantan la parte superficial del suelo,
más o menos 10 centímetros, separan los rizomas, hay un colchón de rizomas, digamos, una capa fuerte de rizomas, más o menos a 5 o 6 centímetros de profundidad en suelos arenosos, y después multiplican, ¿cómo es? Plantan, digamos, esos rizomas. Esa es la manera que cultivan esto. Como les decía, es de lento establecimiento, lleva tiempo, digamos, para que se forme un tapiz continuo. Muchas veces lo plantan, después lo abandonan, porque, bueno, el manejo, y se viene de Paspalum notatum, que es muy cultivada ahí, entonces se forma una asociación, eso lo hacen generalmente la gente que lo usa para pastoreo. Ellos identifican que, por ejemplo, la pastura más común que ellos tienen es Paspalum notatum, en la Florida, y cuando está asociada a esto, a la glabrata, los productores identifican como que se duplica la producción de carne, digamos, cuando está la leguminosa presente, digamos, en una proporción interesante, ¿verdad? Más del 20%. Bueno, ahora pasando a otro género, este es de mucho interés por su presencia en ambientes naturales. Es el género Desmodium. Sin duda es el género que tiene una mayor presencia y dominancia en los campos pastoriles del NEA, llámese Chaco, Corrientes, Formosa o Misiones, norte de Santa Fe. Inge, disculpe, todavía no, Sí. no pasa el punto. ¿Ahí? No, aún. ¿Ahora sí? No, profe, siguen lo mismo. Bueno, lo que puedo hacer es dejar de compartir y volver a compartir, a ver si funciona. ¿Ahora sí? A ver si dejo de compartir. Eso puede ser otro. El video. Ahora ven la imagen del Power. Está cargando todavía, profesor. Ah, bien. Bueno, de todas maneras, sigo comentando acerca del Desmodium. Es un género que tiene un gran número de especies, fíjense que está cerca de 200 especies justamente de distribución subtropical o tropical. Todas son muy buenas forrajeras y están presentes, como les decía, en los campos naturales. Han habido intentos de tratar de introducir al cultivo a Desmodium incanum, sin mucho éxito, debido a que tiene ese elemento, digamos, típico del pega-pega, que complica lo que es la cosecha y siembra, ¿no?, de esta especie. Pero se han hecho muchos intentos. Pero sin duda esta es, considerando que los campos naturales son la principal fuente de alimento de los sistemas ganaderos de nuestra región, esta Desmodium incanum es posiblemente sea la más importante para los campos naturales. No sé si llegaron a ver la diapositiva de Desmodium. ¿Se ve? No, ingeniero, no se ve. Ajá. Buen día, Carlos, soy Florencia. Sí. Tal vez si deja de grabar por un momento Sí. y ahí le da nuevamente compartir la imagen, compartir la pantalla,
tal vez engancha. Sí, yo creo que está relacionado con eso, sí, con el tema de que estoy grabando.